En el día que vivimos, en la sociedad que vivimos, ¿quién? ¿A quién le suena bien que un pastor se pare acá adelante y le diga, vos tenés que ser pobre? Ni el que lo está diciendo quiere. ¿O no? Pobre en espíritu. Pero entonces tenemos la obligación de sentarnos de vuelta alrededor del texto y escuchar al maestro. Y preguntarle cuál es la dicha. ¿En qué es afortunado el pobre en espíritu? ¿En qué es feliz el pobre en espíritu? ¿En qué? ¿En qué? Y alrededor de eso vamos a conversar el ratito que nos queda hoy. ¿Qué? ¿En qué es dichoso? El Señor Jesús, en primer lugar, ponderó la condición de la gente que lo estaba escuchando. La puso en estima, la exhibió. Vamos a irnos ahora un momentito con nuestra imaginación al monte donde está el Señor Jesús sentado. Dice que una multitud lo siguió. Lo repasábamos el domingo pasado. Muchos había ahí. Y vinieron los discípulos y se sentaron alrededor del Señor. Algunos autores dicen, estas enseñanzas eran para los discípulos. Puede ser. Lo cierto es que a más de tantos años que el Señor Jesús dio esta enseñanza, hoy vos y yo la estamos leyendo acá como para nosotros. Así que la multitud a la cual el Señor Jesús le estaba hablando era todavía mayor que aquella que estaba en ese lugar. Y bendito sea el Señor por el poder de su palabra que resuena hasta este día. Y en medio de la situación que se vive allá en el monte, en Galilea, donde el Señor Jesús se detuvo y viendo la multitud empezó a enseñarles con una élite religiosa que condenaba al hombre o la mujer que intentaba vincularse con Dios, con una élite religiosa que tenía guardianes el templo, que se imponía ante el hombre y la mujer que buscaba aproximarse a Dios, ante un imperio que sometió, el imperio romano, que sometió a la gente de aquella hora. Esa era la multitud que estaba ahí. Desposeídos, claro que sí, había montones ahí. Desposeídos económicos, montones había ahí. Desprotegidos, montones había ahí. Pero el Señor Jesús iba más allá de las carencias y las necesidades materiales, como nos decía Gaby. Y le llamó la atención que había mucha gente ahí que estaba queriendo entablar un vínculo y una relación genuina con Dios y se veía imposibilitado. Lo que conocía lo rechazaba, lo repudiaba, lo guardaba en silencio. Su desacuerdo con los fariseos y los escribas se lo callaba, por miedo a que los echaran del templo, por miedo a que los echaran de la comunidad, por miedo a que los despreciaran. Entonces había un desacuerdo severo, pero la gente tenía el corazón ahí, y en esa multitud, como decíamos el otro día, había muchos que genuinamente buscaban tener un encuentro personal con Dios. Y en este Jesús habían encontrado, de este Jesús habían escuchado una palabra que no habían escuchado en ningún otro maestro de la Escritura hasta aquel momento. Ya algo les había picado cuando lo escucharon a Juan el Bautista. Ahora era Jesús quien aparecía en la escena. Y no solamente decía, sino que las manifestaciones de poder con que acompañaba su mensaje y su testimonio eran evidentes, como decíamos el domingo, que era distinto. Y este Jesús no tuvo mejor idea aquel día, esa jornada en el monte, que tomar la condición de muchos o todos los que estaban ahí en la multitud y exhibirla y ponderarla
Dichosos, bienaventurados los pobres en espíritu. Los valoró. Gente ignorada, gente maltratada, gente sometida por el poder del momento, de turno. Jesús los valoró. Bienaventurados los pobres en espíritu. Tengo un ejemplo ahí para dejarle. Muchos hemos tenido hijos en edad escolar. Y por ahí póngale que el discurso de la directora los felicita a los papás que hacen la tarea con sus hijos. Y usted hace la tarea con sus hijos. ¿No se pone contento así de decir, wow, qué bien, qué reconfortante que me diga eso? El patrón, el empleador, que le reconoce al empleado la honestidad con que se maneja, el desempeño, le dice, la verdad que valoro que vos te comprometas tanto con el negocio, con la empresa, lo valoro. Y nosotros como empleados, ¿qué hacemos? Nos sentimos... Bueno, acá está hablando el Salvador del mundo, el Creador del universo, y diciendo, dichosos los pobres en espíritu, bienaventurados, afortunados los pobres en espíritu, los que se humillan, los que reconocen su quebranto y los ponderó. Eso hizo Jesús. ¿Qué más hizo? Nos dio entidad, nos puso en la escena. Estábamos invisibilizados, pero Él nos trajo a la escena. Era el Señor del universo. Bueno, nosotros estamos hablando de la cruz para este lado, ¿no? Tenemos mucha más información que ellos. Nos damos cuenta quién era el que estaba hablando. Ellos estaban escuchando, algunos creían que era un profeta, otros pensaban que era un revolucionario del momento. Nosotros sabemos quién es el que está hablando. ¿Y qué nos decía? Dándonos entidad, diciendo, vos existís. Es mentira que no sos nada, vos existís. Vos existís. Y afortunado el que existe siendo pobre en espíritu. Es la palabra del Maestro que nos mira con su misericordia, con su amor, y lejos de corrernos con el pie para atrás, nos pone en el centro de la escena. Afortunados, bienaventurados, dichosos. Bueno, en Quilmes Mi Casa esto de invisibilizar a las personas. Quilmes Mi Casa nace por esta cuestión que tenemos las personas en una sociedad como la que vivimos, que somos capaces de ir manejando, parar en el semáforo, que un pibe nos quiera limpiar el vidrio por unas monedas y automáticamente nos salga a decirle que no y ponerle cara de malo por las dudas, ¿viste? Y seguir nuestro camino indiferente y caminar por una calle de la ciudad de Buenos Aires y ver una familia completa durmiendo ahí contra la pared y que es el país en que vivimos y se nos naturaliza. El Señor Jesús no hizo eso. De Él aprendimos. Por eso Quilmes Mi Casa nace en medio nuestro como una expresión que ahí vamos, tratando de ejercitar ese amor del Señor Jesús que le dio entidad a uno que la sociedad intentaba invisibilizar. Porque lo que no podemos resolver, mejor lo hacemos, lo ocultamos, mejor lo tapamos. ¿Qué más? El Señor Jesús dignificó a la audiencia. Y me gusta decir, nos dignificó. Sí, afortunados los pobres en espíritu. Afortunados, dichosos. Tremendo éxito el pobre en espíritu. En una sociedad aquella, convulsionada, en una sociedad como esta, en una cultura como esta, que al pobre en espíritu no tiene más que ofrecerle riquezas,
sexo en la medida que se la banque, paseo, bienes materiales, lo que sea, todo efímero, nos enseñaba Gaby más temprano. Una sociedad que no tiene respuesta al pobre de espíritu. El Señor Jesús, ¿qué nos dijo? Nos dignificó. Afortunados los pobres en espíritu. El Señor Jesús en esta cuestión de dignificarnos, desechó toda posibilidad de que por mérito alguno alcancemos algo. ¿Quién va a poder, leíamos también hace un ratito, por más que se afane, añadir a su estatura 20, 30, 50 centímetros? ¿Quién va a poder? Por más que nos ejercitemos, ¿quién va a poder ser dichoso? ¿Quién va a poder apropiarse del reino de los cielos, por más que se afane, por más títulos que se gane, por más logros que tenga en la vida? ¿Quién va a poder apropiarse del reino de los cielos? Afortunados los pobres en espíritu. Nos dignificó. El capital está en el corazón del que genuinamente viene buscando un encuentro personal con Jesús. Por último, vuelvo a decir, una cosa era estar sentado allá en Galilea escuchándolo al Maestro. Otra cosa es estar sentado hoy acá en Quilmes, este domingo de septiembre de 2018, con la información que tenemos, preciosa y poderosa. Que ese mismo Jesús, años más tarde, estaba muriendo en una cruz. Estaba expresando de la manera más poderosa que una persona lo había hecho hasta ese momento y lo hará en la historia de la humanidad, que es un pobre de espíritu. Moría en la cruz. El Hijo de Dios, que había venido a este mundo y que en su esplendor quiso estar entre nosotros, mostrarse santo entre nosotros, mostrarse vulnerable. ¿Cómo? Con los azotes, con las blasfemias, con los insultos, se mostró vulnerable, humilde, con los clavos que traspasaron sus manos y sus pies, con la corona de espinas, se mostró vulnerable, débil, con un solo propósito: salvarte y salvarme. Podemos ahora tomarnos un momentito, y contemplar aquel hombre que consideró nuestra condición, que nos vio como estábamos, que nos dio importancia, que nos dignificó, que nos valoró, demostrándonos que lo que decía en aquella jornada al costado del mar de Galilea, para él era verdad. Voy a morir en la cruz porque vos sos pobre de espíritu y lo necesitas. Nos probó que a los pobres en espíritu la vida nuestra es afortunada, es dichosa, es bienaventurada. Lo probó con su propia vida, murió en la cruz por el pobre en espíritu, por vos y por mí. Probó lo que decía. A los 3 días, Él resucitó. Venció al pecado, que era la limitación que todos nosotros teníamos para entablar una relación verdadera con Dios. Venció a la muerte, que era el fin de todos y cada uno de nosotros, lejos de Dios. No había más. Se terminaba ahí. El Señor Jesús, con su resurrección, venció a la muerte. Venció a la muerte, la derrotó.
¿Para qué? Para darle vida al pobre en espíritu y que el pobre en espíritu pueda decir, qué dichoso soy, qué dichosa soy. ¿Abrió la puerta de qué? Del reino de los cielos. Con su muerte y su resurrección, el Señor Jesús abrió la puerta del reino de los cielos. Y la llave la puso en la mano de todo aquel que cree en Él, para que puedas entrar. Porque del pobre en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Pobre. Fue ahí, resucitado el Señor Jesús, que nos equipó, nos instruyó y nos impulsó de una manera como nadie lo había hecho hasta ese momento. Porque Él se fue, pero nos aseguró, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, nunca más solos. Envió al Espíritu de Dios a habitar en el corazón de todo aquel que cree que Él efectivamente dio su vida por Él. Nos equipó. ¿Y qué equipo nos puso encima? Para afrontar las adversidades, para enfrentar los días difíciles, para enfrentar los males, sí, pero también para vivir una vida dichosa. Una vida dichosa. Porque el pobre en espíritu es dichoso. Y en el cielo va a haber vida eterna, y en el cielo se va a acabar la enfermedad, el llanto, el dolor, pero la senda del justo acá es como la luz de la aurora, que va en aumento. Entonces hay esperanza y hay contenido en la palabra de Dios para que el que está sentado ahí oyendo a Jesús dice, pucha, pobre en espíritu, pero el Señor me hace rico hoy. Hay riqueza de Dios hoy para mí, para vivir hoy una vida dichosa. Puedo no vivir la vida arrastrando los pies, llorando por los rincones mi situación. No es necesario. Bienaventurado, dichoso el pobre en espíritu, porque tiene ahora dónde refugiarse. Ya fue instruido, fue capacitado, fue impulsado por el Espíritu de Dios. ¿A qué? A vivir una vida ya desprendido de todo lo que en este mundo me traía angustia, me traía desazón, de correr detrás de la zanahoria y nunca alcanzarla. No, ahora tengo un capital en mi vida que le fue puesta por el Salvador, por Jesús. Tengo ahí un par de ejemplos para compartirte. Te tiro los textos y después te menciono la situación. 1 Samuel capítulo 17, hay un pibito, un atrevido, un adolescente atrevido desafiando. El gigante de más de 3 metros desafiaba a un ejército. Y un chiquitín de unos pocos años, pobre de espíritu el tipo, cuidaba ovejas, las pocas ovejas del padre, él las estaba cuidando. Y el papá lo mandó a que le lleve la comida a los hermanos que estaban en plena guerra. Y escuchó que el gigante desafiaba al pueblo de Dios. David, era un pastor de ovejas, no más que eso. Un pobre de espíritu, no más que eso. Pero que tenía una relación cercana con Dios, que había visto a Dios, que había estado con Dios. Él mismo llegó a decir, Dios me instruyó y me capacitó para que cuando venía el oso o el león y se llevaba una oveja, yo lo corría y luchaba con él hasta que largara la oveja, y si acaso se me retobaba, yo lo agarraba y le rompía la quijada y lo vencía. Dios me entrenó, decía él.
Así fue que el rey, cuando él le dijo, yo voy a pelear contra este gigante de 3 metros, le puso encima una armadura pesada. No, le dijo, no, esto no es para mí. Esto no es para mí. Déjame. Fue al río y se buscó 5 piedras. Agarró el palito con el que cuidaba las ovejas, se metió las 5 piedras en la bolsita que llevaba. Cuando el gigante lo vio, ¿qué hizo? Lo mismo que hace la sociedad hoy con el pobre de espíritu, lo menospreció. Lo menospreció. Yo vengo a vos a cortarte la cabeza con mi espada y vos venís como que yo soy un perro con un palo y con piedra. Ahora vas a ver, le dijo el gigante. Y antes que el gigante pudiese dar un paso con el peso de su cuerpo y la armadura que traía, David corrió hasta la línea de batalla, puso una piedra en la honda y esa sola piedra dio en la frente del gigante que cayó de trompa. Hay esperanza, ¿no?, de vivir una vida dichosa. Puede instruirnos, puede capacitarnos el Señor para vivir una vida dichosa, una vida bienaventurada mientras estamos acá. No faltaba la adversidad, ¿eh? Había 3 metros contra 1,60, 1,70. No faltaba la adversidad. Mi hermano, mi hermana que estás viviendo días de lucha, la adversidad no va a faltar. Pero buscá ahí en el bolsillo, que el Señor te proveyó. Hay 5 piedritas ahí. Job, se lo dejo para que lea después, capítulo 42. Dios, después de escucharlo a Job, que le dijo, sí, mirá lo que me pasa, mirá dónde está, mirá lo que me pasa. Ahora, vestite como hombre y escúchame vos. Eso le dijo Dios. Vestite como hombre y escúchame vos. Y a Job no le quedó otra más que caer rendido delante de Dios y decirle, Señor, me doy cuenta que de oídas te había oído, pero ahora te ven mis ojos. Un pobre de espíritu que tuvo un encuentro genuino con Dios y que Dios que le dio respuestas y afirmó su condición y lo restauró y lo sanó. Y es en ese mismo capítulo donde la Escritura nos cuenta que nuestro hermano Job reconoció que estaba bien lo que Dios hacía con él, que Él era el soberano, que mandase. Y cuando esto ocurrió, Dios le dio más que lo que tenía antes. Su familia fue mayor que la que tenía antes. Se puede vivir una vida dichosa mientras vamos camino al cielo. María, otra adolescente más. Cuando el ángel le anunció que ella iba a dar a luz a Jesús, ¿cuál fue la respuesta de nuestra hermana? He aquí la sierva del Señor. Hágase con ella como Dios quiera. ¿Y qué pasó ahí? El creador del universo vino al mundo. Una adolescente, pobre en espíritu, como vos y como yo, pobre en espíritu, pero deseosa, sedienta de encontrarse con el dador de la vida, que primero la ponderó, le dio entidad, María. El ángel, cuando llegó, le dijo, María, epa, en el cielo me conocen, pensó. En el cielo saben mi nombre. Sí.
Por supuesto que después vio morir a su hijo, un momento que ninguno de nosotros quiere atravesar. De la manera más aberrante, más triste, más dolorosa, después de haberlo visto crecer y visto las cosas que hacía, ella, testigo, como madre, vio todas esas circunstancias y llegó a ese final, pero luego de eso, encontrarlo resucitado. Sin duda que Dios tiene para su pueblo una vida afortunada, dichosa, para que compartamos. Y la mujer adúltera, lo mismo. Mujer, ¿dónde están los que te condenan, los que querían matarte? ¿Dónde están? No, se fueron todos, Señor. Ni yo te condeno. Andá, pero no peques más. Andá y no peques más. Misericordia, gracia. ¿Qué fue lo que le puso? Y le vació adentro un balde de gracia de Dios, que la ayudó a sentirse dignificada, considerada, valiosa, importante. Claro, este mundo tiende a rotularnos a unos y a otros de perdedores, de fracasados, de inmundos, de pecadores sin esperanza. El Señor Jesús es el único que tiene esa capacidad de mirarnos con misericordia, restaurarnos a nuestra condición de hijos de Dios y permitirnos vivir una vida dichosa. Pero hay un montón más, hay un montón más, que tiene que ver con lo que ocurrió con un puñado de pescadores de baja estirpe. Lo cierto es que hoy, 2000 años después, rompe la cabeza de los estrategas de los negocios y de las organizaciones, cómo la Iglesia llegó hasta este día, habiéndose iniciado con aquel puñado de personas sin valor, desposeídos, pobres en espíritu. ¿Cómo hicieron? ¿Cómo puede ser que yo esté acá sentado siendo el resultado de un pescador rústico como Pedro? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que siendo gente que la cabeza les daba solamente para dedicarse a lo que tenían para hacer en su pueblito de Galilea, cómo puede ser que tiempo después lo vemos a Felipe caminando de un pueblo al otro y conversando con la mano derecha de una reina, predicándole el Evangelio al punto de que éste se persuade de que eso es la verdad y hace detener el carro y le dice: Felipe, ¿qué impide que yo sea bautizado en el charco este que hay al costado del camino, en la zanja esta? ¿Qué impide? No, nada. Si vos creés en Jesús, vamos. Qué locura, qué locura. Si eso hizo con aquellos pescadores, ¿qué tiene el Señor en sus planes con vos? Si fue para ellos mucho más gratificante, desafiante, largar el barco o los barcos que poseían para salir a anunciar las verdades del Hijo de Dios por el mundo y sostenerlo a pesar de las persecuciones, a pesar del rigor del imperio, a pesar del rigor de la religión del momento, ¿qué los hizo valorar de una manera tan distinta la vida? De encontrarle sentido, a ser felices haciendo eso. Bueno, la respuesta está ya en Pentecostés, ¿no? Cuando el Señor cumplió la promesa que nos había hecho a todos. Todo su pueblo,
todo aquel que confiesa el nombre del Señor Jesús como su Señor y Salvador, todo discípulo de Jesús recibe en su corazón la persona del Espíritu Santo para vivir y caminar día a día una vida bienaventurada, una vida dichosa, una vida afortunada, una vida feliz, porque quien empodera es el Maestro, que me vio en mi condición de pobre en espíritu, me dignificó y encima puso de su poder, de su gracia, de su misericordia en mí. Por eso nos podemos mirar a los ojos, amarnos, acompañarnos, sobrellevar las cargas los unos de los otros. Y aunque estamos en problemas, vivimos felices y afrontamos las dificultades en una alegría que no es propia de nosotros, en una paz que no es propia de nosotros, en un amor que no es propio de nosotros. Me traje un librito que quiero leerle un parrafito final y con esto terminar esta mañana. El autor se pone en la piel de uno de estos discípulos, Felipe, Pedro, Juan, Mateo, y ensaya un testimonio, un posible testimonio de este hermano, que yo cuando lo leo digo, qué coincidencia esto. Así que te invito a que podamos recibirlo en ese marco, de decir, el pueblo de Dios, ¿tiene para vivir una vida dichosa? Sí que tiene. ¿Me puedo identificar con David venciendo a Goliat? Sí que puedo. ¿Me puedo identificar con María? Sí que puedo. ¿Puedo esperar días buenos para mi vida? Sí que puedo. Y el testimonio arranca diciendo así, ¿y cómo no vamos a creer? Lo difícil sería no hacerlo. Dejar de confiar simplemente porque unos sacerdotes corruptos y un imperio asesino se juntan para tratar de arrebatarnos la esperanza, para dejarnos sin futuro, para entronizar a la muerte como trágico final. No, ese no era ni su mensaje ni su propósito. No creer sería traicionarlo. Después de todo lo que hizo, enseñó, mostró y demostró, de cómo nos curó y bendijo, cómo iluminó nuestras sendas, cómo fortaleció nuestro espíritu, de cómo consoló nuestros dolores, en fin, de cómo cambió nuestra vida. ¿Cómo no vamos a confiar en la palabra de la resurrección si nosotros mismos lo hemos experimentado? ¿Que ha resucitado? ¿Cómo no creerlo? Después de lo que nosotros mismos vimos en nuestra aldea, cuando curó a nuestra hermana Juana, que seguía sufriendo tras 12 años de flujo de sangre, de agobio por su impureza, habiendo en tanto dejado en manos de médicos lo poco que tenía. Y por si fuera poco eso, ese mismo día levantó de los muertos a la hija de Jairo, al anciano que dirige nuestra sinagoga, y de las muchas otras señales que hizo en nuestra aldea y en otras de alrededor. Todos lo vivimos. En torno del lago sabíamos su fama, incluso los que habitan en la gentilezada Decápolis, pues allá también hizo curaciones y prodigios. Hasta se decía, y nosotros lo creemos, que caminó sobre las aguas del lago, que calmó sus olas, que aplacó el viento. Nadie puede hacer estas señales si no es de Dios. Creer es vivir con un sentido. Y nosotros creemos porque nuestra vida tomó sentido con Jesús. Él nos enseñó a confiar en Dios, en un Dios de bondad, que ama la justicia, pero no la justicia que condena, sino la justicia que iguala.
No la justicia de los juzgados que amedrentan al pobre, sino la que ayuda a ser más plenos, la que es parte del reino de Dios. Sus dichos y sus parábolas nos abrieron a nuevos horizontes, nos enseñaron la fuerza de la buena noticia que anticiparon los profetas, que se cumple ahora en Él. Quizá al principio no lo entendimos. Era tan distinto de lo que enseñaban los levitas y escribas, sacerdotes y entendidos, pero fuimos percibiendo cuando abrimos nuestros oídos a su voz, nuestros ojos a su presencia, nuestro corazón a su amor, cómo cada palabra suya tenía una nueva autoridad. Cada sermón nos llenaba de otra fuerza. Incluso cuando discutía con los fariseos, se percibía no solo la fuerza de una oposición, sino la certeza de la promesa. ¿Cómo no dar crédito a la palabra de los hermanos y hermanas que ahora le han visto levantarse de la muerte? Pues Él mismo nos hizo crecer en el vínculo del amor confiado. ¿A quién creerle sino? ¿A los soldados romanos que por dinero pueden decir cualquier embuste? ¿A los mismos que realizaron un juicio lleno de mentiras para condenarlo? ¿Son ellos más creíbles que María o Pedro, que Cleofas o su mujer? Aquí mismo en Galilea, aquí en este monte donde tanto nos enseñó, allí se hizo presente. En una aldea, cuando estaban recordando sus palabras, se apareció. Y eran más de 500 hermanos a la vez. Aún el fanático de Saulo, que tanto nos combatió, ahora dice que resucitó, que se le apareció en camino a Damasco. ¿O es que aún celoso de la ley como él lo puede cambiar otra cosa que no sea el propio Mesías? Por eso creemos, porque la vida siempre puede más que la muerte, porque nada puede detener el amor de Dios, porque no hay amor mayor que poner la vida por los amigos, aún más, el justo por los injustos. Y de esa manera mostrarnos que el perdón puede más que el pecado, que la libertad más que la condena, que la esperanza más que la angustia, porque se cumple lo que pedimos cuando oramos en el Salmo: renueva tu espíritu recto dentro de mí. Y ese espíritu nos dice que podemos confiar, que Dios es Dios en medio de su pueblo y que el Mesías ha abierto para nosotros un nuevo tiempo en medio de los tiempos, el tiempo oportuno de la salvación. Por eso creemos y tenemos que vivir como creemos.